Continuando, hermanos, con esta exposición de la naturaleza de la regeneración y habiendo ya visto la regeneración en cuanto a la voluntad o esta operación en la voluntad, habiendo ya visto ya la regeneración en la mente y la regeneración en los afectos, a continuación consideremos la regeneración en la conciencia. Y vamos a considerar este tema a través de los siguientes encabezados. Vamos a ver primeramente la operación de la conciencia del hombre natural. Enseguida vamos a considerar la regeneración en la conciencia. Y por último, los efectos de esta regeneración. Vayamos a nuestro primer punto porque también hoy tenemos un largo camino por delante. Y veamos entonces la operación de la conciencia del hombre natural. Acompáñenme en sus Biblias al libro del Génesis, capítulo 3. Libro del Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 6 y hasta el versículo 10. Génesis 3, 6 al 10 dice la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, y él comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí. Antes de la caída, hermanos, como ya veíamos, la conciencia de Adán solo le causaba deleite y satisfacción, porque como vimos, toda paz y felicidad provienen o nos son dados a través de la conciencia. De manera que cuando Adán no había pecado y su conciencia no le acusaba de ningún pecado, la conciencia hacía lo opuesto. Esto es, que solo le causaba deleite y satisfacción. La conciencia solo confirmaba el buen actuar de Adán y todas las inclinaciones de su corazón. Esta conciencia entonces se constituía en su paz y su felicidad, pues, repetimos, la paz y la felicidad nos son dadas a través de la conciencia. Pero desde que Adán pecó, su conciencia quedó defectuosa y comenzó una operación que nunca antes había hecho. Esta es, según el texto, mostrarle su desnudez, acusarle por su pecado y producirle terror por la expectación del castigo. Y todo esto por la sentencia previa dada en el pacto de obras. Dios había ya entrado en pacto, como hemos visto, con Adán y le había dicho que no comiera de aquel árbol. El pacto, como veíamos, tenía la promesa de vida y, en caso de no cumplirse o romperse, la amenaza de muerte
Pues el texto dice, ciertamente morirás. Adán sabía entonces eso y estaba consciente y tremendamente más consciente que cualquiera de nosotros, pues ya vimos que su mente estaba completamente perfecta, era poderosa como ninguna de las nuestras pudiera ser. No tenía ninguno de los efectos del pecado y de la caída en ella, así que gozaba de todos sus poderes y eficacias. Así que cuando Adán cayó, entonces la conciencia que antes le daba felicitaciones y le causaba deleite y satisfacción, a partir de ahí comenzó una operación que nunca había hecho, que era, repetimos, mostrarle su desnudez, acusarle por su pecado y producirle el terror, el miedo por la expectación del castigo. El primer defecto de esta conciencia caída entonces fue acusar y condenar sin clemencia, porque noten que la conciencia comenzó su operación incluso antes que Dios mismo condenara al hombre con cualquier maldición. Pues en cuanto ellos, dice el texto que leímos, pecaron, enseguida la conciencia se activó en ese sentido. Ese defecto de la conciencia entonces comenzó a operar y los comenzó a condenar. Y los condenó sin clemencia alguna, al punto que ellos ni siquiera les cruzó por la mente en ese momento decir, bueno, sí, hemos pecado, pero vamos a hablar con Dios, vamos a decirle lo que pasó y tal vez Él quiera perdonarnos. No, ellos no pensaron así. La conciencia de inmediato cayó y les acusó sin ninguna clemencia y ya los daba por muertos y condenados aún antes de que Dios dijera una sola palabra. Miren el defecto de la conciencia, porque esto sigue ocurriendo aún hasta hoy en nuestros días. La conciencia sigue haciendo eso mismo. Conocieron que estaban desnudos. No fue una apreciación visual, hermanos, y ojo con esto. Eso no fue una apreciación visual cuando el texto dice, miren allí en el versículo 7, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pregunta, ¿se les abrieron sus ojos literales? No, obviamente no. Esos ya estaban abiertos, si no se estuvieran tropezando a cada rato y chocando con cada árbol que se encontraran. No, ellos tenían ya los ojos abiertos. Ahora, ¿ellos nunca se habían visto desnudos físicamente? Claro que sí, claro que se habían visto, claro que ellos se conocían en ese sentido, en esa desnudez física, pero entonces, ¿qué significa cuando dice el texto que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos? Bueno, lo primero que no significa es que ellos hayan ahora descubierto su desnudez física. No la descubrieron en ese momento. Ya la conocían desde antes. Ya se habían observado desde antes. Sino que más bien esta fue una operación de la conciencia que lo que hizo fue que dejó al descubierto su falta de justicia delante de Dios en el tribunal de su conciencia. Es decir, que este estar desnudos no se refería únicamente o preponderantemente a esa desnudez física, sino a una desnudez de justicia delante de Dios. Pues ellos ya se habían visto antes.
Pero ahora ellos se ven desnudos de la justicia, del estado de santidad y del estado recto por el cual tenían derecho de estar ante la presencia de Dios sin avergonzarse. ¿Me explico? ¿Y por qué decimos que es de la conciencia? Porque esto es lo que nos enseña la Escritura en Hebreos 10:2. Les leo. De otra manera cesarían de ofrecerse, hablando de los sacrificios de la ley. De otra manera cesarían de ofrecerse porque los que tributan este culto, una vez limpios, no tendrían más conciencia de pecado. Miren el término, conciencia de pecado. La conciencia de pecado, entonces, hermanos, se está estableciendo aquí como un concepto en la Escritura. Hay algo como una conciencia de pecado. No una conciencia de pecado con SC, sino una conciencia de pecado con C. ¿Me explico? Ustedes recordarán, pues ya lo vimos cuando vimos la serie sobre la conciencia, y los que no la hayan escuchado deben escucharla toda desde el principio para que pueda hacer sentido todo lo que vamos a exponer ahora. En este término conciencia, cuando se dice conciencia con SC, se refiere al sentido cognitivo, al estar consciente de algo, consciente de nuestro alrededor o consciente médicamente hablando, decíamos, que es como cuando se pregunta, ¿y cómo está el paciente? Está consciente, es decir, está alerta a todo su alrededor, puede oír, puede escuchar y probablemente hasta hablar. Aquí no se refiere entonces, cuando el texto dice no tendrían más conciencia de pecado, no se refiere a estoy consciente de que he pecado. ¿Sí me explico? Ciertamente hay una conciencia con ese C de que se ha pecado, pero en este sentido no se refiere a un sentido cognitivo del saber que he pecado, sino que esta conciencia de pecado se refiere a la carga de la culpa del pecado. Es decir, no se refiere a soy consciente de que he pecado, no, sino a la carga de la culpa del pecado. Y esta carga es una carga tanto legal como experimental. Pero puede alguien no ser consciente con ese C de que ha pecado y decir, no, pues ni idea de que haya pecado, pero aún así la conciencia de pecado está sobre él. Esto demuestra cómo es a la conciencia a la que concierne el sentido de culpa por el pecado. ¿Se dan cuenta? Cuando el texto nos habla de una conciencia de pecado, nos está estableciendo entonces que ¿en dónde está la culpa del pecado? En la conciencia. La conciencia entonces es la que se carga con la culpa del pecado. En otras palabras, el asiento de la culpa es la conciencia. El lugar, el trono donde la culpa se sienta es en la conciencia. Y esto es así porque la conciencia es el asiento mismo de la culpa del pecado. Es esta la que pone la carga sobre el alma, y esta carga lo que impide todo acercamiento a Dios en servicio, en libertad y en confianza. Esto que estamos diciendo es que cuando esta culpa, esta carga es puesta sobre la conciencia,
Esto impide automáticamente todo acercamiento a Dios en servicio, con libertad y con confianza. Esta conciencia de pecado o carga de la culpa de pecado trae consigo el temor y el miedo. De ahí que el pecador, por esa conciencia de pecado, no se atreva a acercarse a la presencia de Dios. Fue entonces la conciencia de pecado la que llevó a Adán a ocultarse de Dios. Al abrirse sus ojos y sentirse cargado por el sentido de culpa de pecado, esto lo llevó a ocultarse de Dios. Noten que el texto de Hebreos 10:2 nos dice que esta conciencia de pecado no se quita con nada. Pues el texto dice, de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios de la ley, porque los que tributan este culto una vez limpios ya no tendrían conciencia de pecado. Nos está diciendo, ni los sacrificios de la ley ceremonial, ni ningún otro ritual que pueda hacerse puede limpiar esa conciencia de pecado. Una vez que está puesta allí, nada la puede quitar. Esta carga entonces de pecado es la que impidió a Adán acercarse a Dios. Ese abrirse sus ojos, sus ojos fueron abiertos, que dice el texto, es la venida, la caída de la conciencia de pecado sobre Adán y Eva en este caso. Y esto es así porque es por la obra de la conciencia que el pecado entonces priva al alma de la paz con Dios y de toda confianza ante Él, de todo derecho de acercarse a Él. Es por esta obra de la conciencia entonces que cuando dice se abrieron los ojos de ellos, es decir, cayó sobre ellos esa conciencia de pecado, esto entonces quitó de ellos la paz y la reconciliación que tenían con Dios. Miren cómo de manera inmediata, en cuanto a esa carga de pecado, esa conciencia de pecado cayó sobre ellos, válgame la expresión, el hilo de comunicación y de comunión con Dios se rompió de inmediato. El pecado la rompió a través de la conciencia, se hizo presente en el hombre. El pecado lo rompió de forma legal, pero no vino a ser presente en el hombre hasta que la conciencia fue cargada con la culpa del pecado y entonces esta conciencia comunicó al alma del hombre su estado actual, lo cual le arrebató entonces la paz, todo esto de manera instantánea, y le arrebató toda confianza delante de Dios y le hizo sentir despojado, desnudo de todo derecho de acercarse a Dios. Quedó despojado de toda comunión, quedó despojado de todo derecho, de toda justicia y de toda santificación que le daba el derecho de estar delante de la presencia de Dios sin nada de qué avergonzarse. Es por eso que esta desnudez, como decíamos hace un momento, no se refiere a esa física, sino a esa desnudez de la justicia y de todo derecho para acercarse al Señor. Observen cómo en el versículo 8 nos dice que se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y esto ocurrió a causa de los tres siguientes movimientos de la conciencia. Primero, la conciencia operó la culpa del pecado, como les decía, esa carga de la conciencia. Esto llevó entonces a una aprehensión de la ira de Dios, en segundo lugar. Y lo tercero que produjo la conciencia fue el miedo
al juicio de Dios y la muerte. Ahí están los tres movimientos de la conciencia. Primero llega la culpa del pecado y luego la aprehensión de la ira de Dios. Ellos dijeron, Dios debe estar muy enojado con nosotros porque pecamos, porque nos dijo que no lo hiciéramos y lo hicimos. Y enseguida lo que viene es el miedo al juicio y a la muerte o al castigo. En ese sentido, dice el pastor puritano William Fenner, este es el látigo de 3 cuerdas con el que se azota a la conciencia: la culpa, la aprehensión de la ira de Dios y el miedo a la muerte y al castigo. Por el sentido de culpa del pecado, Adán y Eva se vieron despojados de toda justicia y de todo derecho de estar tranquilos ante la presencia de Dios sin nada de qué avergonzarse. Ahora tenían de qué avergonzarse y por eso se escondieron. Y cuando se habla de la aprehensión de la ira de Dios, se refiere a que se escondieron, noten entonces, de su presencia, ya que la advertencia de castigo ya había sido dada. Y la conciencia operó y les dijo, ¿te acuerdas que te dijeron que ibas a ser castigado? Viene ya viene el castigo. Y eso entonces trajo, o más bien es una operación de la conciencia que luego trajo a continuación el miedo. El mismo castigo anunciado entonces trajo el miedo. El miedo se hizo presente en sus conciencias, como nos enseña el versículo 10, que Adán mismo dice, tuve miedo. ¿Se fijan? Adán mismo reconoce y dice, tuve miedo. Este látigo de 3 cuerdas siempre está presente en la conciencia del hombre caído. Y esto permanece así en el hombre natural, a menos que la carga de esa culpa sea eliminada. Es esta conciencia de pecado la que también, hermanos, es imputada y es transmitida por el pecado mismo de Adán. El hombre mismo tiene conciencia de pecado no solo por su propio pecado, sino también por aquel que le ha sido imputado. Y es esta conciencia de pecado lo que hace que temamos a la muerte, al juicio y al castigo de Dios. Dice, y no podrá ser quitada, no puede ser quitada esa conciencia de pecado y sus efectos y todo ese temor hasta que la carga de la culpa sea eliminada de la conciencia. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, hasta que no se elimine esta vinculación de la culpa del pecado con la conciencia, hasta que no haya más conciencia de pecado, como dice el apóstol en Hebreos 10:2, es decir, la conciencia juzgando y condenando absolutamente la persona del pecador a los ojos de Dios, no hay derecho ni libertad de acceso a Dios en su servicio, ni aceptación alguna que obtener de Él. Por lo tanto, la purga de la conciencia de obras muertas se refiere en primer lugar a la culpa del pecado y a la virtud de la sangre de Cristo en la remoción de la misma. Es decir, pues, hay un vínculo, se genera un vínculo de la culpa del pecado con la conciencia. La conciencia queda cargada, queda atada, queda encadenada a esa culpa de pecado y no puede ser liberada. El hombre no puede liberarse a sí mismo de esa culpa
de pecado. Y por eso decíamos conciencia con C, no conciencia con S. Porque, o con SC. ¿Por qué? Porque muchas personas mundanas podrán incluso andar por la vida pensando que no son malos, que no han hecho mal a nadie y diciendo, no, yo no soy malo, y dirá alguien, no, mira, pues él no está consciente de la carga de pecado. Bueno, pero deje que vaya ahí en el avión en picada, y como por ahí se ha dicho, ahí hasta los ateos se ponen a rezar, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí hay una conciencia de pecado. Ahí es donde surge y se manifiesta esa conciencia de pecado, esa culpa, esa carga de debes algo y estás por pagarlo. Así te quería agarrar. Y es por eso que el hombre se angustia en la enfermedad, se angustia en los accidentes, se angustia cuando ve cerca la muerte. ¿Por qué? Por la conciencia de pecado. Esa vinculación de la culpa con la conciencia. Pero decimos que permanece ahí hasta que sea eliminada y que no nos permitirá acercarnos a Dios, ni sentir derecho ni libertad de tener acceso a Dios hasta que sea eliminada. ¿Cómo es que es entonces eliminada? Para responder a esa pregunta, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es la regeneración de la conciencia. Como vimos en la serie sobre la conciencia, toda clase de conciencia es una mala conciencia hasta que no es regenerada. ¿Se acuerdan? Toda clase de conciencia es una mala conciencia a menos que sea regenerada. La única que es buena es la conciencia regenerada, vimos. No es sino hasta que la conciencia es regenerada que ésta se convierte en una buena conciencia. Pero la conciencia no puede ser buena sino hasta que la mente también sea regenerada. Ojo con eso. La conciencia no puede ser una buena conciencia sino hasta que la mente también esté regenerada, porque como vimos, la mente es el asiento de la conciencia. Si la mente está contaminada, también lo estará la conciencia. Si la mente es regenerada, también lo será la conciencia. Pues dice Tito 1:15, les leo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Noten el vínculo aquí, la mente y la conciencia están corrompidas. No puede estar una regenerada y la otra corrompida, no. Cuando la mente entonces es regenerada, la conciencia también, en ese sentido, recibe el efecto de esa regeneración. De manera que cuando la mente, así como la mente fue contaminada en la caída y con ello también fue contaminada la conciencia, así también cuando son lavadas o renovadas por la regeneración por el Espíritu Santo, son lavadas y renovadas juntas, pues como ya vimos, la conciencia tiene su asiento en la mente. ¿Y cómo es que esto ocurre? Acompáñenme a Hebreos capítulo 9, versículo 14. La carta del apóstol a los Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 14. Dice la palabra del Señor allí. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, miren,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten aquí cómo la sangre de Cristo limpia que el corazón, no, la conciencia. Y observen también el vínculo del que nos hablaba el pastor puritano entre el pecado, la culpa del pecado y la conciencia, pues dice, la conciencia de obras muertas. Miren, no dice la conciencia solamente, la conciencia de obras muertas. Cuando el texto nos habla, decimos entre paréntesis, de obras muertas, no se refiere a las obras que no tienen valor o importancia, como muchos piensan. Y dicen, no, es que obras muertas, sí, las que no, pues las que ya no valen, ya no tienen importancia. Tampoco se refiere a las que se hacían meramente en el estado de muerte espiritual, sino que ya que su principio de esas obras muertas es un principio de muerte y para muerte, entonces por eso esas obras se llaman obras muertas, porque su principio de acción, como vimos ya, que es lo que produce esa obra, hay un principio interno, un acto de la voluntad. Si ese acto de la voluntad está muerto, esa es la fuente de toda acción externa. Si esa fuente está muerta, entonces el resultado será muerto. No se puede decir hay una obra muerta de un corazón o una voluntad viva. Esa obra será viva si el corazón está vivo. De manera entonces que se refiere a las mismas obras malas que nuestro Señor Jesucristo dijo que hacen los que aborrecen la luz. Las obras muertas son esas mismas obras malas que nuestro Señor Jesucristo dijo que hacen los que aborrecen la luz. Estas obras malas son de muerte y son para muerte. Por eso son muertas, porque son de muerte y para muerte. Por lo que es claro entonces que estas obras muertas se refiere también al cuerpo de pecado, a la carga del pecado también en este caso sobre la conciencia. Miren entonces cómo el apóstol establece que todo hombre que tiene una conciencia de obras muertas o una carga de obras muertas, lo que antes llamó una conciencia de pecado, este mismo apóstol, esta entonces se refiere a la conciencia de pecado. La conciencia de pecado y la conciencia de obras muertas son la misma carga de la que nos está hablando el apóstol. Esta conciencia de pecado entonces no puede ser no puede ser eliminada por ningún ritual externo, ninguna cosa que el hombre puede hacer, como nos decía Hebreos 10:2, sino que solo una cosa puede limpiarla, que es la sangre o la muerte sacrificial de Cristo mediante el Espíritu Eterno. La plena satisfacción del sacrificio expiatorio de Cristo puesta en la cuenta del pecador es la única causa eficiente de la limpieza de la conciencia de obras muertas. Miren, hermanos, esa conciencia de obras muertas hemos venido diciendo que es esa culpa del pecado, de la carga del pecado sobre la conciencia. Y hemos venido diciendo que esa no se quita con nada, es decir, el hombre siempre vivirá cargado con esa carga, esa conciencia de pecado. La única forma o lo único que quita esa conciencia de pecado
ojo, es la plena satisfacción del sacrificio expiatorio de Cristo, puesta en la cuenta del pecador. Es decir, no es el solo hecho de que Cristo haya muerto, sino de que su sacrificio sea puesto en la cuenta del pecador. Esa es la única causa eficiente de la limpieza de esa conciencia. Es decir, cuando el pleno pago de la deuda de los pecados es realizado e imputado al pecador, la sentencia de muerte que pesaba sobre el pecador es quitada y la declaración de absolución remueve todo ese peso de la conciencia de pecado y cae hasta los sepulcros, como sucedió con Cristiano cuando cayó la carga de sus espaldas y rodó hasta los sepulcros. ¿Se acuerdan? Esa es la imagen, hermanos, de la limpieza de la conciencia de obras muertas, de la conciencia de pecado. No es hasta que el pleno pago de esa deuda, de esa carga que pesa sobre la conciencia, es imputado, es puesto en la cuenta de aquel, es que sale la declaración judicial en el tribunal de Dios de absolución. Y cuando se declara y se dice, dado que Cristo ya pagó por los pecados de ese que está allí, entonces ya no debe nada a ese, queda absuelto. Esa conciencia de pecado, esa carga cae de la conciencia del hombre. Es limpiada, es removida de la conciencia del ser humano. ¿Me explico? Es quitada de allí por esa declaración en el tribunal eterno. En la regeneración, la conciencia, por la declaración judicial de absolución en el tribunal de Dios, es liberada del peso del pecado que había desnudado delante de Dios a ese hombre y le había despojado de toda confianza para acercarse a él. Cuando la declaración de justificación es oída en oídos de la conciencia, la carga de pecado es quitada, la desnudez es cubierta y la paz es restaurada. Y el derecho y la confianza a acercarse a Dios nuevamente regresan a la conciencia. ¿Me expliqué? Esto es algo muy hermoso, hermanos. Porque miren entonces que es una declaración de justificación lo que se emite para quitar esa conciencia de pecado. Cuando es quitada, repito, la desnudez es cubierta. Esa desnudez de que nos hablaba el versículo es cubierta. La paz es restaurada. Y ese derecho que el hombre perdió le es devuelto. Y ahora puede acercarse con confianza, pues dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Noten pues entonces cómo la paz de conciencia es el efecto inmediato de la justificación. ¿Y qué es la justificación? En este caso, hermanos, esa declaración en el tribunal de Dios de no debes nada. Ya ha sido pagado. Y por lo tanto, ya no debes ninguna cosa. Eso libera, eso limpia la conciencia de pecados, eso elimina la conciencia de obras muertas y su efecto inmediato
es paz, como dice el texto. Justificados por la fe, tenemos ahora sí paz. ¿De dónde nos viene la paz? ¿O por qué medio nos viene la paz? Por la conciencia. La paz está en la conciencia. En ese sentido, por eso decíamos al principio, la felicidad y la paz nos vienen por medio de la conciencia. De tal forma que cuando esta paz es restaurada por el efecto de la justificación, es restaurada en la conciencia. Esta justificación entonces es esa declaración judicial, ojo, espiritual y sobrenatural. ¿Y por qué decimos que es sobrenatural? Porque miren, atención con esto, porque es oída en los oídos de la conciencia que acaban de ser abiertos. Miren ahí también la metáfora de los oídos abiertos en la regeneración. La regeneración abre los oídos del creyente, los oídos en este caso de la conciencia. ¿Y qué es lo primero que oye? La voz del tribunal que declara absolución de su carga de pecados. Ahorita vemos un poquito más sobre esa voz, pero quiero citarles lo que dice el pastor puritano William Fenner respecto a esto. Miren, hermanos, escuchen, por favor. Dios habla paz a su pueblo en sus conciencias. Cuando la conciencia puede decir, estoy en Cristo, estoy injertado en Cristo, entonces el Señor habla paz por medio de la conciencia. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Así es también cuando la conciencia puede decir, tengo hambre de justicia. Verdaderamente lloro por el pecado. Deseo en todos mis caminos agradar a Dios. Y sigue diciendo, Dios habla paz por su espíritu. Cuando la palabra ha hablado paz por la promesa y cuando la conciencia dice, ahora estoy calificada y por lo tanto tengo paz, entonces el Espíritu de Dios viene como testigo. Sí, dices bien, la paz te pertenece de hecho, y yo digo amén a eso. Cuando el Espíritu de Dios dice así, entonces el Señor habla paz al alma. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. La paz es el fruto del Espíritu. Ahora, amados, examinaos a vosotros mismos. ¿Es vuestra paz de este talante? ¿La buscáis de Dios y la obtenéis en la sangre de Cristo Jesús? ¿La obtenéis por la palabra y por vuestra conciencia sincera y por el Espíritu de Dios? Si la obtenéis de este modo, entonces sí que es verdadera paz de conciencia. Si la obtenéis por vuestras propias y vanas esperanzas y por vuestras buenas intenciones, etc., esta paz no se mantendrá siempre. Cuando vuestras conciencias lleguen a despertarse, toda vuestra paz se desvanecerá y no será más. Termina la cita. Yo sé que es una cita muy larga, hermanos, pero quisiera resaltar que lo que este pastor puritano nos está diciendo es precisamente que esa absolución judicial en el tribunal de Dios decíamos que es algo sobrenatural porque es hablada y es oída en oídos de la conciencia. Dice, Dios
habla paz por su Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo, que como hemos visto, es el vínculo, el comunicador de todas las gracias y bendiciones de Dios el Padre y de Cristo. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo es el que nos va a comunicar todo eso. El tribunal de eterno ha declarado la justificación y la absolución a nuestra alma, y el Espíritu nos trae la noticia. El Espíritu la hace descender de los cielos y la habla al corazón, a la conciencia del hombre, y le dice: estás justificado. No son palabras audibles. Esta voz, aunque no habla con palabras, es un lenguaje que es claro para la conciencia y para el alma. Aunque no hay una voz o unas palabras pronunciadas, una frase pronunciada, hay un poder, un efecto que habla al corazón y dice: has sido perdonado, tienes ahora paz, no debes nada. Esa voz es tan poderosa que elimina toda la carga del pecado en la conciencia. Y esa voz es tan dulce que produce paz, gozo y amor en la conciencia del creyente. Así que, en ese sentido, hermanos, por extraño que le pueda parecer a alguien, hay un efecto sobrenatural, una gracia que habla al corazón, a la conciencia, y la libera de esa conciencia de pecado, de esa carga, de esa culpa de pecado. Pero pasemos a nuestro último punto para ver los efectos de esta regeneración. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. Y veamos allí los efectos de esta regeneración. 1 de Juan 4, 18 nos dice la palabra del Señor: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Se fijan? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hasta ahí. Yo confío en que el Espíritu del Señor, cuando ustedes están leyendo este texto, está relacionando, ayudándoles a relacionar en sus mentes todo lo que hemos estado viendo con lo que este texto está diciendo claramente. Es así, espero que sea así, hermanos. Pues miren, el que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y aquí entonces se está hablando de la conciencia. Porque ¿dónde está el temor? En la conciencia. Porque el temor lleva en sí castigo. Observen entonces el principio. Si hay amor, no habrá temor. Si hay amor, no habrá temor. Y esto lo podemos comprobar, hermanos, incluso en la entrega mutua de los afectos del esposo y la esposa. ¿Temen el uno del otro? No, no temen el uno del otro. ¿Por qué? Porque si hay amor,
si hay esos afectos, entonces no hay ese temor. Pero este amor de marido y mujer, aunque no es perfecto, es una buena base de corroboración de lo que el texto nos está diciendo, dado que el amor al que aquí se refiere es el amor de Dios, evidentemente. Pues dice el texto que este amor es perfecto, el perfecto amor. ¿Y alguien acaso puede amar perfectamente? En ninguna manera, solamente Dios. De manera entonces que nos dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Pero, ¿por qué, hermano apóstol Pablo, no hay temor en el amor? Porque ese amor, dice el apóstol, el perfecto amor lo avienta para afuera. El amor arroja por la borda al temor. Donde el texto nos está diciendo que el amor y el temor no pueden vivir juntos. No pueden estar juntos. Uno va a echar fuera al otro. Por eso, como veíamos al principio, cuando llegó el temor a la conciencia de Adán y de Eva, ¿qué hicieron ellos? ¿Fueron a abrazar al Señor cuando oyeron que andaba ahí y se paseaba al aire del día? ¿Fueron a abrazarlo porque lo amaban? No, fueron a esconderse de él. Ya no había amor. Ese amor ya había desaparecido. Se echan fuera mutuamente, pero el perfecto amor, ese que es perfecto y que es poderoso, el de Dios, siempre saldrá victorioso echando fuera el temor. Contemplen entonces el efecto del amor perdonador de Dios en la conciencia. El amor perdonador de Dios en la conciencia echa fuera el temor. ¿El temor de qué? El temor de la muerte, del castigo, y vamos a ver algunas cosas más. Pero quiero citarles nuevamente al pastor puritano William Fenner en este sentido. Dice, hay una seguridad del amor, el fervor y el perdón de Dios. Aunque hayamos caído en grandes pecados, nuestras conciencias pueden estar tranquilas si podemos estar verdaderamente seguros del amor y el favor de Dios en el perdón de ellos. El apóstol demuestra que los sacrificios de la ley no podían purgar el pecado, sino que solo la sangre de Cristo puede hacerlo. Su argumento para probarlo es este: porque esos sacrificios no podían liberar a un hombre de tener conciencia de pecado. No podían purgar la conciencia, pero la sangre de Cristo sí puede. Después de la seguridad del perdón en la sangre de Cristo, la conciencia ya no puede condenar por el pecado. Cuántos o cuán grandes fueran los pecados que se hayan cometido. Termina la cita. Miren entonces cómo en ese sentido esa conciencia es restaurada. En ese sentido. Porque antes condenaba. Ahora que ha sido limpiada de esa conciencia de pecado, ahora ya no condena. Ya no condena eternamente en la expectativa de castigo eterno. Sigue operando con el resto de los pecados, pero no con la expectativa del castigo eterno. Puesto que aquí no se refiere con temor, no se refiere al temor de Dios, que es bueno y piadoso, sino que se refiere a otra clase de temor. ¿Qué clase de temor? El mismo texto nos lo dice, pues dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Se fijan? Es el temor al castigo. El temor del castigo es lo que el texto está diciendo, es si hay temor, el temor se debe por castigo, al castigo. Es decir, y si tú tienes temor es porque el castigo solo todavía pesa sobre ti.
Es lo que se refiere cuando dice lleva en sí castigo. No es que por el hecho de que temas vas a ser castigado, no, sino que porque temes, eso significa que el castigo sigue sobre ti. En la regeneración, la conciencia cargada de pecado es sustituida por una conciencia de paz. Pues la declaración de absolución trae paz a esa conciencia. El miedo al castigo y los terrores del infierno son sustituidos por un espíritu sosegado, curado del temor del castigo, del infierno y de la muerte. Ahora la conciencia de pecado es quitada, el temor, el miedo al infierno, el miedo al castigo de la ira de Dios es quitado y sustituida por un espíritu que está sosegado, tranquilo, ha sido curado, sanado. ¿Qué dijimos que era sanado? Se elimina la enfermedad. Se ha eliminado entonces el temor del castigo del infierno y de la muerte. Esta es la razón por la que el que ha sido regenerado puede decir al Señor: Señor, yo merezco el más profundo de los infiernos, pero si tú quisieras perdonarme, perdóname. Y si no quisieras, serás absolutamente justo si no lo hicieras. ¿Por qué es capaz de hacer eso? Porque el temor ha sido removido en este caso. De igual manera, esta es la razón por la que el que ha sido regenerado ya no obedece por temor al castigo o al infierno, sino por amor a su Señor que le salvó. El que ha sido regenerado ya no obedece por temor al castigo o por temor al infierno, sino por amor a su Señor que le salvó. Como dijo un pastor del siglo antepasado, cito: hay 4 clases de temor: mundano, servil, inicial y filial. El temor mundano es cuando tememos incurrir en pecado, simplemente para que no perdamos algunas ventajas sociales e incurramos en algún inconveniente en el mundo. Ese, pauso la cita, ese no es el temor correcto, es un temor mundano. De ese es librado también el creyente. El temor servil es cuando tememos pecar simplemente por temor del infierno, que es su castigo. El temor inicial es cuando tememos cometer pecado para no perder la felicidad del cielo. Pero el temor filial es cuando tememos solo y exclusivamente porque no queremos ofender a Dios, a quien amamos con todo el corazón. El temor humano está lleno de amargura, el temor divino lleno de dulzura. El uno lleva a la esclavitud, el otro lleva a la libertad. El uno teme a la prisión del infierno, el otro abre el reino de los cielos. Termina la cita. Y quiero aquí, hermanos, distinguir otro defecto de la conciencia desde su caída, que es su escrupulosidad. Desde su caída la conciencia se volvió escrupulosa. Ya vimos la conciencia escrupulosa. La escrupulosidad de la conciencia no solo le roba la tranquilidad ante cualquier disyuntiva, por mínima que sea,
sino que también la vuelve injusta en el juicio para sí mismo, llevándole a pensar que no tiene perdón por sus acciones. Decíamos que parte de los defectos de la conciencia es esa conciencia escrupulosa. Tiene varios efectos, ya lo vimos. Solo recordarlo para distinguir todo esto del temor. Esa conciencia escrupulosa, veíamos, roba la tranquilidad, roba la paz, roba el gozo, aún de la palabra misma de Dios. Ante cualquier disyuntiva, por mínima que sea, que se presenta, la conciencia escrupulosa se aferra a eso y no la suelta, y eso le roba la paz, eso le roba el gozo y le roba muchas cosas. Pero además de eso, la conciencia escrupulosa es injusta también, porque emite un juicio todavía más severo que el de Dios, puesto que la conciencia escrupulosa también lleva a pensar que puede haber pecados o acciones que no tengan perdón. Por lo general se aplica a sí misma, pero también puede tender a aplicarla a otros. Y es la que hace pensar y decir, no, pues ya para qué le sigo, ya para qué hago, ya para qué esto y lo otro. Ahí está la conciencia haciendo una función que no debe, operando un defecto por causa del pecado. Pero noten, siempre, generalmente es por causa del pecado, porque hay pecado de por medio allí. Y esta conciencia es la que acarrea pues los pensamientos fatalistas y los pensamientos desertores. Asimismo, hermanos, cuando el temor del castigo eterno es echado fuera por el efecto de la regeneración, el camino mismo hacia la eternidad pierde sus terrores, o en palabras del apóstol, pierde su aguijón. Cuando el temor del castigo eterno es echado fuera por el efecto de la regeneración, el camino mismo hacia la eternidad, hermanos, pierde sus terrores, o como diría el apóstol Pablo, pierde su aguijón, pues dice el texto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Qué texto tan impresionante es este, hermanos, con respecto al temor y a la conciencia? El aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, lo tormentoso de la muerte es el pecado. Lo horroroso de la muerte, lo temible de la muerte, lo que causa dolor y que todos quieran evitarlo, es el pecado. Es esa conciencia de pecado. Pero quita el peso del pecado de la conciencia de en medio, ¿y qué queda? Si el aguijón de la muerte es el pecado, quitemos el pecado de en medio, la conciencia de pecado, quitémosla de en medio, ¿y qué queda? Queda una muerte sin aguijón. Por eso el apóstol dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Perdió su aguijón, perdió su terror, perdió su miedo. ¿Por qué? Porque el pecado y la conciencia de pecado fue quitada de en medio. Y cuando fue quitado de en medio, entonces la muerte perdió su aguijón.
y ya no causa más terror, ya no causa más miedo a los regenerados. Por esta razón versa el himno y dice, por el cual, hablando del Señor, por el cual no tememos morir. Porque la conciencia de pecado ha sido quitada. Si el pecado es quitado, el aguijón de la muerte es quitado con él. Y por último, ¿qué es lo que evidencia el hecho de que temamos? El texto nos responde, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Teme usted a todas esas cosas? ¿Teme a la muerte, al castigo, a la condenación, al infierno, a no ir al cielo, a no andar por las calles de oro y mar de cristal? ¿Teme que al final no pase ni de panzazo? Dice el texto, el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Ese perfecto amor no ha venido a él para echar fuera el temor. Lo que significa que necesita todavía una obra regeneradora para salvación. Examinémonos a nosotros mismos como nos instaba el pastor puritano. Evaluemos en nosotros estas cosas para buscar al Señor, para acercarnos a Él, no para que huyamos y digamos, si no tengo nada, entonces pues ya me voy, ¿qué hago aquí? No, sino para que busquemos y que el Señor quiera tener misericordia de nosotros. Oremos al Señor.